El mito número 5 es el relato de la Biblia del diluvio de Noé, y que solo es un mito, y que fue extraído de escritos del Oriente. Para investigar esto, veremos la evidencia global de una inundación mundial, la importancia del arca, y responderemos preguntas difíciles como ¿cómo podría Noé encajar a todos los animales en el arca? Finalmente, vamos a contrastar el relato bíblico del diluvio con el del mito de las inundaciones del Antiguo Oriente, la épica de Gilgamesh. Pero primero, vamos a echar un vistazo rápido a la evidencia de la inundación mundial de todo el año de la Biblia. La Biblia registra que el diluvio comenzó por la ruptura de las grandes fuentes profundas, que condujo a todo el globo a cubrirse de agua, incluso con las colinas más altas sumergidas por 20 pies de agua. Si esto sucedió como lo describió, habría dejado algunas cicatrices increíbles en la Tierra. Esto es exactamente lo que encontramos con el sistema de grietas oceánicas de 40.000 millas, que cubre la Tierra 1.9 veces más, incluyendo la masiva cresta de 10.000 millas del Atlántico Medio, que obviamente muestra cómo estos continentes se unieron y luego se separaron. Solo mira este mapa con toda el agua del océano eliminada. La profundidad continental se hace visible y podemos ver cómo encajan los continentes como piezas de rompecabezas para dar forma a una Tierra que solía ser sobre todo una masa terrestre. Esto es especialmente obvio cuando se miran los bordes dentados del sur más abajo de América y de África. También podemos ver esta muesca de tierra sumergida frente a grandes bancos de tierra en Newfoundland y cómo encaja perfectamente en una ranura al norte de España. Estos continentes se encajan entre sí debido a las catastróficas grietas que ocurrieron cuando las fuentes del gran abismo fueron separadas. El término hebreo utilizado para esto es baka, lo que significa dividir o romper y rasgar para hacer una brecha. Esto no podría describir mejor lo que vemos. La más grande grieta, la cresta del Atlántico Medio, incluye fallas perpendiculares a lo largo de su longitud completa, que muestra la formación de nuevo fondo marino, que ocurrió rápidamente durante la inundación. El elevado y las pendientes que caracterizan cada lado de la grieta también dan testimonio de la roca caliente y flotante que todavía se encuentra debajo de esto. Esto es ciertamente algo que sucedió rápidamente en el pasado, y luego se desaceleró mucho. Según las mediciones de GPS, hoy indican un punto de vista evolutivo que sostiene que estos continentes se separaron lentamente en millones de años. Si esto fuera cierto, los grandes ríos en los continentes que se estrechaban a cada lado de estas grietas habrían dejado un rastro de lodo conectado que se extendería desde un lado del Atlántico al otro, pero lo que vemos de la evidencia es que se dividieron rápidamente y luego el drenaje y la erosión comenzaron. Grandes ríos como el Congo, Mississippi y Amazonas, que fluyen de continentes y con pozos de barro con miles de años de depósitos, no millones. También hay llanos y fondos en cada lado de estos continentes, mostrando que se separaron rápidamente. No tienen millones de años de erosión con lodo extendiéndose en el océano. Estos ríos comenzaron formándose y erosionando solo hace miles de años. El registro fósil que ahora se extiende a ambos lados de esta rasgadura global y da testimonio de la rápida naturaleza de esta catástrofe, con millones de los mismos tipos de animales que una vez vivieron juntos, ahora encontrados enterrados en capas de barro. La geología global se une a este testimonio con análisis recientes de 1800 perforaciones de todo el mundo, revelando 6 megasecuencias de la inundación, que indican su extensión mundial, miles de millones de fósiles enterrados en el barro alrededor del mundo, incluyendo 13 estados de dinosaurios muertos mezclados con vida marina en medio de América. ¿Qué tipo de inundación podría ser esto? ¿Cuánta agua se necesitaría para enterrar millones de criaturas terrestres bajo cientos pies de lodo en esta área de 13 estados y de 700.000 millas cuadradas? ¿Y cómo fueron enterradas tantas criaturas terrestres juntos con la vida marina, con el 97% de los dinosaurios desarticulados y el 13% restante se encontraron intactos, cubiertos con capas de barro, con sus cuellos arqueados hacia la espalda, asfixiándose mientras morían? La teoría catastrófica de placas tectónicas explica el mecanismo detrás del diluvio de Génesis, con subducción de placas oceánicas masivas bajo las masas de tierra, generando ciclos de tsunamis que trajeron megatones de sedimento en la tierra, aniquilando cada criatura viviente en sus caminos, enterrándolos en las capas fangosas. Todavía podemos ver hoy este tipo de tsunamis. Todavía ocurren, aunque con mucha menos frecuencia y menor escala. La propagación submarina del fondo marino se carga debajo de las masas de tierra y luego crean tsunamis llenos de barro, que transportan escombros y vida marina y ordenándolos en capas. Esto es exactamente lo que vemos en los cementerios de dinosaurios hoy en todo el mundo. Estados Unidos proporciona algunas pistas sobre la naturaleza masiva de la inundación, de hecho. Incluso geólogos seculares se refieren a lo que se conoce como el Cretáceo tardío generalizado, una transgresión que es solo jerga técnica para estudios de inundaciones en todo el mundo.
Estudios revelaron que un aumento del nivel del mar de 310 metros se requieren para inundar las capas cretáceas en función de su actual elevación. Sin embargo, el espesor máximo de la capa fósil es producido por unos 310 metros. El aumento del nivel del mar es de solo 700 metros. El desafío es que en Norteamérica casi el 50% de las capas cretáceas contienen estratos más gruesos de 700 metros, indicando que los continentes tuvieron que hundirse y pegarse durante esta inundación global. Esto es exactamente lo que la naturaleza catastrófica de la inundación habría hecho. Simplemente no hay forma en que el aumento del nivel del mar explique el registro fósil en el norte de América. Algo mucho más catastrófico deformó y sumergió los continentes. Luego, vamos a investigar si el arca era apta para el mar. Dios dio ciertas dimensiones a Noé para construir el arca, a 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, usando el Nippur Cubit en 20 puntos, 4 pulgadas. Esto funciona para una embarcación aproximadamente de 510 pies de largo, 85 pies de ancho y 51 pies de altura, y tomando un 15% de reducción del volumen debido a la curvatura del casco. El arca tenía alrededor de 1.88 millones de pies cúbicos de espacio, el equivalente de 450 semi-remolques de espacio de carga, 2 veces tan largo como un Boeing 747, y estirando más de un campo y medio de fútbol. Este era un barco masivo, pero era el arca apta para el mar. Curiosamente, las dimensiones del arca eran casi las mismas que las modernas embarcaciones de envío, que tienen una forma adecuada para manejar oleajes oceánicos, que son típicamente espaciados de tal manera que los buques de este tamaño les vaya bien en el mar. De hecho, el Dr. Seok Won Hong, que tiene un doctorado en mecánica aplicada de la Universidad de Michigan, realizó un estudio sobre cuán apta era el arca de Noé en el mundo, en el Centro de Investigación de Barcos CRISO. El equipo del Dr. Hong comparó 12 diferentes diseños de casco de varias proporciones y encontró que el arca basada en las dimensiones bíblicas superó a todos los demás, porque equilibró cuidadosamente los requisitos conflictivos para la estabilidad, resistencia al vuelco, estabilidad al pasajero y mantenimiento del mar y fuerza. El estudio también confirmó que el arca podría manejar olas tan altas como 100 pies sin volcar. Noé fue instruido por Dios para cubrir el interior y el exterior del arca con una sustancia espesa y pegajosa, secretada por los árboles como un medio de protección contra infección o ataque de insectos. Cuando se calienta y se vuelve en estado líquido, se aplica a la tabla, se endurece casi instantáneamente y se vuelve una carcasa protectora impermeable muy similar a como son el epoxi o fibra de vidrio utilizada en la construcción naval de hoy. Fortaleza de la cubierta exterior proporcionada por la sustancia endurecida agrega resistencia e impermeabilización, más allá de la capacidad natural de la madera. Estas instrucciones divinas para la construcción naval dadas a Noé ciertamente parecen tener sentido realista. A continuación vamos a ver una de las más frecuentes preguntas sobre el arca. ¿Cómo podrían caber todos los animales? Los escépticos con frecuencia se burlan de la idea de meter todas las especies animales en el arca, pero la solución se encuentra en esta misma objeción. Noé no tuvo que cargar todas las especies animales en el arca, y solo tenía que cargar los tipos de animales. Por ejemplo, hay más de 300 razas de perros y 300 razas de caballos, y todas las razas dentro de estos dos tipos de animales son interproductivos, descendencia que representa una mezcla entre los dos padres. Lo mismo es cierto para muchos otros grupos de animales. Colapsando estos árboles genealógicos de estos animales dan una muy factible cantidad de animales, o sea, menos de unos pocos miles que podrían haber abordado el arca, y bajar luego de un año después, y luego extenderse en el mundo y reproducirse en variedades dentro de los tipos que vemos hoy. Ahora, comparemos el diluvio bíblico con el mito de las inundaciones, la epopeya de Gilgamesh. En 1853, los arqueólogos encontraron una serie de 12 tablas que datan de alrededor de 650 a.C., aunque partes de la historia existieron en versiones fragmentadas anteriores, ya que la historia tenía muchos de los mismos elementos en el Génesis. Los escépticos creen que Gilgamesh precedió a lo bíblico negando el Génesis como solo un subproducto. Afortunadamente para los cristianos, sin embargo, hay pistas importantes que apuntan al relato bíblico como real y preciso, y la épica de Gilgamesh como una obra posterior de ficción que incorporaba elementos legendarios de una inundación dentro de una fantasía cultural. Aquí las razones por las cuales. Primero, tenemos la viabilidad de la versión de Gilgamesh. El arca descrita como un inestable y masivo cubo que era de unos 200 pies en cada lado, con 6 cubiertas, que lo dividieron en 7 partes, junto con la ayuda de la comunidad y artesanos, supuestamente construyeron este buque que tenía más de 3 veces el tamaño del arca bíblica en solo una semana. ¿Cómo sería algo así de real durante una inundación
inundación catastrófica en todo el mundo. Obviamente se hubiera movido matando o mutilando a sus pasajeros. Eso es obviamente bastante diferente del arca bíblica, que tenía una relación 7:1 de largo ancho, que es muy similar a muchas de las barcazas oceánicas de hoy, haciendo un diseño factible para quedarse a flote durante la inundación. La escritura proporciona pistas de que Noé y sus ayudantes probablemente tuvieron entre 55 y 75 años para construir el arca. La segunda clave para determinar una de estas inundaciones como la original es la duración de la inundación proporcionada por cada una. La inundación de Gilgamesh duró solo 6 días, mientras que el diluvio del Génesis duró 371 días. Ambas cuentas afirman que la inundación fue en todo el mundo. Pero, ¿cómo podría cubrir el agua la tierra en solo 6 días? Un cubo flotante de 200 por 200 pies y 6 días para la inundación mundial, sin duda una credulidad sobreestimada. Las próximas consideraciones son las razones de la inundación dadas por cada uno de los relatos. En el relato del Génesis, el juicio de Dios es solo que era paciente con la humanidad malvada durante 120 años, antes de enviar la inundación, y mostró misericordia hasta el final para la familia justa. En el de Gilgamesh, la inundación fue ordenada por múltiples dioses peleadores egocéntricos que estaban muriendo de hambre sin humanos para alimentarlos como sacrificios. Estos dos son bastante diferentes. Finalmente, hay varias otras partes del relato de Gilgamesh que obviamente son míticos como Gilgamesh, siendo 2/3 divino y 1/3 mortal. Después de oprimir a su pueblo Gilgamesh, otros llamaron a los dioses y el dios del cielo Anu crea un hombre salvaje llamado Enkidu para luchar contra Gilgamesh. La batalla es un empate y se hacen amigos. Gilgamesh aparentemente también se encuentra hablando con monstruos y un hombre escorpión en su viaje. Muchos mitos se basan en relatos, pero son embellecidos con el tiempo, sobrevolviéndose cada vez más míticos. Como la historia se repite durante generaciones, esto es exactamente lo que vemos con la inundación de Gilgamesh. Toman el relato histórico original de la Biblia y lo hacen más y más mítico con el tiempo. Por ejemplo, la versión anterior de Gilgamesh cuenta de una inundación e identifica claramente la inundación como una inundación del río local, con cadáveres de humanos llenando el río como libélulas y moviéndose al borde del barco como una balsa, y moviéndose a la orilla del río como una balsa. Siglos más tarde, esto se exagera en una inundación mundial en todo el mundo donde los humanos muertos llenan el mar como un engendro de pescado. Ambos relatos tienen un dios o dioses que están enviando el juicio, describen una inundación mundial, tienen que armar un arca de humanos sobrevivientes y animales y la tierra solo a unos pocos cientos de millas de distancia, y después de usar pájaros como prueba para encontrar tierra firme. A menudo crecen de ser históricos a ser más míticos, pero casi nunca se desarrollan convirtiéndose en algo más veraz y preciso con el tiempo. Mientras estos relatos se reflejan de muchas maneras, ¿qué relato es el histórico original? El factible, por supuesto. Mientras que ambos describen mucha intervención divina, solo la construcción del arca bíblica es funcional. El tiempo y la duración de la inundación tienen sentido. Veamos lo que el Dr. Randall Price, distinguido profesor de investigación y curador en Liberty Bible Museum, tiene que decir sobre este tema. ¿Qué texto bíblico extra usaría usted para corroborar el diluvio en el Génesis 6 al 9? Bien, vamos a trabajar nuestro camino hacia atrás. Podemos comenzar con los padres de la iglesia. Cada uno de ellos mencionó la inundación y siempre es una inundación global. No hay ningún ejemplo en ninguno de ellos como una inundación local. Y luego, a medida que volvemos hacia atrás a un escritor del primer siglo como Flavio Josefo, que escribió para los romanos, él está escribiendo una historia del pueblo judío y premisa para impresionar a los romanos, porque derrotaron al pueblo judío, y esto los hacía ver más grandes, porque derrotaron un gran pueblo. Pero él da más detalles y habla de eso en este lugar donde aterrizó el arca y lo llaman Armenia. Dicen que hay personas que muestran reliquias del arca y hay al menos 4 relatos diferentes de Josefo. Dice que la gente cortaba trozos y hacían amuletos de esto, o se le muestran a estas personas que tienen curiosidad para verlos, o que toda la historia de los bárbaros, él dice. Habla de los egipcios y caldeos y griegos, todos estos tienen relatos similares de la inundación, y dijo que todo esto era lo mismo que se hablaba en la ley de Moisés. Ahora, volvemos en el tiempo, y esto es sobre relatos bárbaros. Tenemos relatos sumerios del Génesis erudino. Tenemos el Enuma Elish, tenemos el Atrahasis, tenemos la epopeya de Gilgamesh, ahora tenemos la tabla de Simón Cuneiformo, la tabla del arca, y tenemos al rey sumario. Todos estos mencionaron la inundación y tienen varios detalles. Algunos, sobre todo ellos, hablan de Dios castigando al hombre.
y a un hombre elegido para traer a sí mismo o a su familia o alternativamente, y ciertamente en todos los casos a todos los animales en un recipiente para sobrevivir este diluvio, este castigo. Y luego tenemos varios detalles de que él envió a una paloma o a un cuervo, que es como mencionan en el texto bíblico, o él y casi todo. Y cuando se baja del arca ofrece un sacrificio para complacer a los dioses. Bueno, estos no solo están en el mismo orden cronológico que cada uno tiene en la Biblia, sino que son los mismos eventos y detalles únicos que están en la Biblia. Ahora, todos estos son anteriores a la Biblia, y podrías acusar a la Biblia de copiarlos a ellos, y como mencionamos antes, el problema es que la Biblia se presenta más simple, más histórica, más creíble, mientras que estos son mitos complejos, y la diferencia entre ellos y esos detalles. Pero donde todos están de acuerdo es en la historia central similar que debió pasar después de la inundación. Y es que a medida que las civilizaciones se extendieron y las generaciones comenzaron a seguir su propio camino, desarrollaron sus propios mitos que mantienen ese núcleo de historia común, pero se agregaron a ella en su propia dirección. La Biblia no lo hace de esa manera, no es una percepción, se está diciendo que así sucedió y los eventos ordenados, y no da descripciones abstractas, te dan ideas claras de genealogías, te dan historias, te dan plazos, te dan dimensiones y estructuras que son bastante literales y en realidad funcionan bien. Así que cuando tomas una de las proporciones extrañas y cosas de estos relatos del cercano oriente, que el arca es una caja cuadrada que no pudo flotar fácilmente, así que es un tipo de canasta redonda que podría haber hecho esto, sabemos que todos tienen la idea de un bote, pero no lo hacen. Están muy lejos de la información, mientras la Biblia te da dimensiones exactas de algo que es hidrodinámicamente estable, que se ajusta a lo que dice, y simplemente no hay comparación cuando llegamos a esas cosas. Jesús enseñó acerca de una verdadera inundación y lo comparó con lo que será el final de los tiempos. Jesús advirtió: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, pero solo mi Padre. Pero como los días de Noé también lo fueron, será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días previos al diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. No lo sabían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos lejos. También así será la venida del Hijo del Hombre. Porque Jesús se mantuvo firme con la historicidad de la inundación y la comparó con el fin de los tiempos, las dos van de la mano. Si el diluvio de Génesis nunca sucedió, nosotros no tenemos fundamento para creer en el resto de lo que Jesús dijo, incluyendo su segunda venida. Al menos para los cristianos, Mateo solo podría destruir el relato de la inundación como una idea del mito. Viendo más hacia atrás a través de la historia, en realidad hay cientos de relatos sobre inundaciones, y la similitud entre estos relatos y el diluvio de Génesis es extraño. La mayoría de ellos parecen salir de los mismos temas comunes: el juicio de Dios, una familia elegida y cargar animales. Los primeros chinos ciertamente parecían tener un Génesis y la inundación en mente cuando inventaron el idioma. Juntos, los judíos, los chinos, son una de las civilizaciones más antiguas y duraderas. Tiene 4.500 años de historia ininterrumpida. Cada palabra china no solo expresa lo que significa, sino que captura una historia. Cada personaje cuenta una historia, y que el pueblo chino, excepto los descendientes de la Torre de Babel, eran los descendientes de Noé. Seguramente quieren registrar todos estos cataclismos globales. Así que te voy a mostrar que todos estos eventos globales fueron documentados en la historia de China. Ahora, nota cuál. Dios tomó arcilla, respiró con la boca en dos personas. Uno es un hombre, y de su lado salió una mujer, y luego los puso a ellos en un jardín. Así es como se obtiene la palabra jardín. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de cada árbol del jardín que puede comer libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. En el día que comas de él, seguramente morirás. Entonces, Dios los detuvo, les prohibió. Ahora, en chino, esta es la palabra para prohibir: Jin. Ahora, ¿cómo escribes la palabra? Ahora mira. Dios les dio, Dios los puso en un jardín. El jardín tiene árboles. Él les dio a ellos una revelación. Qi Shi De Shi. Dios les da una revelación sobre el árbol. No lo comas. Si lo comes, te morirás.
¿Por qué había dos árboles? ¿Por qué había un árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Génesis capítulo 3, versículo 1 ahora. La serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora, ¿cuál es la palabra tentar en chino? ¿La persona que da la tentación? Esta es la palabra. Ahora, mira, ahora, ¿cómo escribes la palabra mo? Un chino se convierte en hombre secretamente. Esta es la palabra. Significa secreto. Entonces esta palabra significa diablo. ¿De dónde vino él? Vino de entre los árboles. Él vino entre los árboles. Encubierto. Vino como un tentador. Así que trató de seducir a Eva a comer la fruta. La Biblia dice que la codició después de que la fruta se tornara codiciada. ¿Cómo se escribe la palabra codicia? Estos son árboles sobre una mujer. Toda la historia de la creación fue grabada en todos sus escritos. Ahora, llegamos hasta el diluvio en Génesis capítulo 7. Así Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron en el arca a causa de las aguas de la inundación. ¿Cuál es la palabra en chino para un gran barco? Chuan. ¿Cómo la escribes? Un barco. Un barco con 8 personas. Y dices, ¿por qué 8 personas en el bote? Porque el capítulo 7 y el versículo 7 dice Noé y su esposa, 2 personas. 3 hijos que hace 5 y 3 nueras, hay 8. La primera vez que ambos fueron, usó 8 personas si estuviera dentro. ¿De dónde salieron los conceptos de la imagen china? ¿Por qué coinciden estas figuras con la historia del Génesis tan claramente? ¿No sería también interesante que toda la historia humana desaparezca casi al mismo tiempo que el diluvio bíblico? Incluso escuelas seculares y libros de texto admiten que esto es exactamente lo que esperaríamos con la civilización comenzando de nuevo, después de la inundación. En resumen, la Biblia presenta claramente un relato de la inundación, que si bien milagrosa, encaja en la historia con mucha más credibilidad que los relatos míticos. El arca es el único recipiente en la antigua inundación que podría haber sobrevivido a la inundación, y estaba hecha para el mar y con dimensiones exactas y hermética, como muchos barcos similares de hoy, y podría sin duda mantener a miles de animales necesarios para florecer en la variedad de vida animal que vemos hoy. Las cicatrices obvias en todo el mundo también coinciden bien con el relato de la Biblia, haciendo coincidir las megasecuencias en el registro geológico y el masivo registro fósil mundial, que consiste en miles de millones de animales enterrados en la fangosa catástrofe que los mató. Buscando respuestas sobre qué enseña la Biblia sobre la creación, fósiles de dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de iTunes o Google Play Store para obtener respuestas a estas preguntas y más.